Buenos días, chicos. Les agradecemos mucho al profe Robin también por estar acá en esta tercera feria del libro que organiza la Corporación Universitaria del Caribe SECAR. Tenemos por primera vez al taller de escritura creativa Relata del Ministerio de Cultura, haciendo un taller para ustedes en esta oportunidad con el director del taller, Libardo Caraballo, quien ha dedicado varios años de su vida a trabajar en este taller, a ser parte y a darle vida. Entonces, recibamos a nuestro querido director con un aplauso, por favor, quien nos va a hablar un poquito de la lectura, la escritura y va a trabajar con ustedes. Gracias, Libardo, por estar aquí. Gracias a ti, Alejandra. Buenos días. Como ya le mencionó Alejandra, pues mi nombre es Libardo Caraballo y pues he venido trabajando pues con los talleres de la red desde hace aproximadamente más de 7 años, 2011, que inicié pues como tallerista y que posteriormente pasé a ser director de taller cuando Alejandra dejó el taller y pues empezó a hacer otras actividades. Para los que no sepan, la red o la red Relata del Ministerio de Cultura es una red que está conformada por más de 54 talleres que se distribuyen en casi todos los departamentos del país. Y pues en Sincelejo pues está el taller Páginas de Agua, que actualmente pues está funcionando allá en SECAR los días martes de 4 a 6 de la tarde, para lo que le interese pues la escritura o la literatura y todas las actividades pues de creación. Y pues un trabajo que se hace de manera continua todos los martes, ya desde principio de semestre, incluso desde el semestre anterior. Lo que trabajamos acá o lo que hacemos acá en los talleres es eso, en los jóvenes, en los adultos o en cualquier persona interesada o que le guste escribir, leer. En los talleres pues les brindamos esas herramientas o trabajamos en equipo para que los escritos, porque hay veces que uno escribe y no hay nadie, o le da pena, que es lo más común, que otro vea lo que uno escribe, porque no cree que esté muy bueno o por muchas razones, cada quien tiene sus razones y no muestra eso que escribe. Entonces los talleres son eso, para ir perdiendo ese miedo a mostrar lo que se produce, lo que cada quien escribe en la soledad de su casa o en cualquier momento del día o en cualquier parte de donde se encuentre. Entonces eso es lo que hacemos. Uno, que se pierde ese miedo a mostrar lo que se hace, porque cuando se trabaja en colectivo, pues las cosas se hacen mucho más fáciles. Y dos, mejorar esas habilidades de creación que tiene cada quien. Entonces a mí me gusta la poesía, a mí me gusta el cuento, a mí me gusta la novela, a mí me gusta la crónica. Entonces en los talleres trabajamos desde la lectura, los grandes escritores, para que cada quien forje ese estilo narrativo que es lo que se busca o lo que tiene cada escritor. Si ustedes leen un Gabriel García Márquez, si ustedes leen un Horacio Quiroga, si ustedes leen un Julio Cortázar, se van a dar cuenta que cada escritor es diferente en su producción literaria, que ustedes nunca van a confundir un texto de Borges con un texto de Cortázar, aunque los dos sean de Argentina, aunque los dos escriban sobre temas similares, nunca los van a confundir porque cada quien tiene su propio estilo narrativo. Entonces eso es lo que se busca en los jóvenes, en lo que están empezando a escribir hoy en día. Inicialmente, pues, como les decía, nos basamos en esos escritores que pues ya han dedicado su vida a la escritura y pues han dejado como legado, aparte de los libros, mucho conocimiento pues que ellos han adquirido durante ese proceso de escritura. Les leeré de Juan Ramón Rey Jiménez un fragmento que dice: en el uso de la palabra escrita lo importante, creo yo, es que la palabra corriente parezca que se usa por vez primera y que la rara parezca corriente, que no se tropiece uno en ella, que ninguna parezca extraña ni se sienta mal en donde esté colocada. No por usar palabras complicadas se es un escritor rico ni raro, la rareza y la riqueza está en el don de combinaciones infinitas. Entonces, con esto lo que nos dice Ribeiro es que hay veces que nosotros cuando empezamos a escribir, por tratar de hacer, digamos que cosas diferentes, empezamos a buscar las palabras más raras que existen. Y al final, cuando uno lee todo eso, es solo un montón de palabras raras sin un sentido lógico dentro de lo que se escribe. Entonces siempre hay que mantener un equilibrio en la forma de narrar. Entonces hay dos principios cuando uno empieza a escribir o lo que tiene en cuenta cada escritor, y es uno es de la universalidad
Y dos, el de la verosimilitud. Es decir, todo lo que yo escribo aquí puede ser leído y entendido por cualquier persona en el mundo, obviamente, previa traducción al idioma ese, sin perderse. Entonces, hay veces que hay gente que escribe muy a lo coloquial. No, lo que pasa es que yo soy de allá del pueblo tal y así hablamos allá. Sí, es así, pero hay que tratar de volver eso más universal para que todos puedan tener acceso a él. Por eso las obras de los escritores rusos nosotros las podemos leer acá y entender qué es lo que está contando, qué es lo que está diciendo ese escritor, porque él hizo o se basó en lo universal, en el lenguaje universal que es accesible para todos. Y lo verosímil es que hay veces que uno dice, bueno, es que esto es un cuento de fantasmas o un cuento de ciencia ficción, un cuento de terror, y aparecen cosas que uno dice, oye, pero eso no tiene lógica. Entonces, todo sea del género que sea, ciencia ficción, que pues sería lo más extraño, que uno ahí dice que, bueno, como es ciencia ficción yo me puedo inventar lo que yo quiera. Pero si no está dentro de lo creíble, ya no es ciencia ficción, sino sería mentira, ¿cierto? Eso no es posible. Entonces, cuando se escribe, ¿qué es lo que hace el escritor? Transformar la realidad. O, como dicen algunos autores, falsear la realidad. Entonces, un escritor es un mentiroso por naturaleza, porque tú estás tomando esa realidad y la estás convirtiendo en ficción, en una mentira, en algo que cuando tú lo lees en un libro, aunque puede ser la historia, como dice, basada en hechos reales, como está en forma de ficción, eso no es real. Entonces tú convertiste esa realidad en una mentira. Y eso es lo que hace cada escritor al momento de contar una historia en la forma que él desea hacerlo, sea cuento, novela, crónica o en algunos casos pues la poesía. Entonces cuando escribimos, aparte de eso, de falsear la realidad, también lo que hacemos es inicialmente digamos que el proceso de la escritura no es algo que sale de un día para otro. O sea, yo escribo algo y lo leo y digo, esto es lo mejor, la cosa que se ha mejor escrito en el planeta. Pero lo leo a la semana y, oye, pero esto sí está como raro. Y es eso, ¿cierto? Esa conexión que hay inicialmente entre el autor y lo que escribió. Como la mamá con el niño. Cuando la mamá tiene un hijo, ¿quién le dice que es feo el niño, ¿cierto? Igual le pasa a uno, o sea, cuando uno hace un cuento o una novela o eso, es como si uno pariera esa historia y va a ser para uno lo más hermoso que haya escrito. Ya después de un tiempo se empieza a dar cuenta de que no es así. Y entonces, ¿cómo se arregla eso? Hay un sistema que es escritura, lectura y reescritura. Entonces, un cuento se escribe, ahí ni siquiera es un cuento cuando se hace de manera inicial, algunos dicen que es una anécdota. Y después esa anécdota, cuando se empieza a leer y a reescribir, es que empieza a tomar la forma de cuento, o de novela, o de poesía. Eso ya según lo que se escribe. Entonces siempre es un proceso continuo. Hay cuentos que uno los lee 10, 20, 30 veces para decir, ya esto está terminado. Hay otros que los lee 50 veces y eso no sirve. Entonces también puede pasar eso, que hay algún momento en que uno no hay tantas cosas por corregir que no puede corregirlas todas y ya debe desechar eso que se hizo. Incluso puede recuperar frases, palabras y cosas así, pero el cuento final no funcionó. Entonces eso ocurre dentro del proceso creativo normalmente. Entonces, digamos que hay mucha gente que empieza a escribir, pero se da cuenta después de un tiempo que esto no es lo mío, dice, porque no le sale a la primera, lo escribe y le quedó a la mitad, iba muy bien, pero cuando llegó a la mitad, ¡pum!, se cayó, se puso flojo la historia. Pero es eso, o sea, es un proceso continuo de escritura y relectura, y escritura y relectura sobre lo que ya se escribió. Siempre hay que estar borrando, tachando, hasta que uno diga, esto ya está listo, porque no encuentro más nada que agregarle o quitarle. Entonces es un proceso que siempre va a permanecer. García Márquez decía que él había dejado de leer 100 años de soledad porque cada vez que la volvía a leer encontraba algo que quería modificarle, y ya le había dado Nobel y ya habían pasado no sé cuántos años, y él la volvía a leer y decía que siempre iba a encontrar algo que cambiarle a la obra, porque en realidad una obra nunca está terminada.
decía Gabriel García Márquez. Entonces, en los cuentistas eso es muy normal, o sea, uno lee cuento de que escribió hace 20 años, hace 10 años, y siempre le va a encontrar una cosa, porque yo en esta parte coloqué esto y mejor no coloqué lo otro. ¿Por qué coloqué esta frase aquí si hubiese quedado mejor si la hubiese colocado acá arriba? Y así se encuentran siempre cosas que uno quiere cambiar en las historias que escribe. Porque siempre donde comienza la historia, ¿alguno aquí escribe? Escribe literatura, obviamente, porque todos escriben, ¿no? Nadie, ni por ejercicio. Entonces, eso, cuando uno empieza a escribir, él puede salir solo. Las historias están pues en todos lados, ¿cierto? En todos lados uno ve una historia. O bueno, cuando tiene la visión de escritor o piensa escribir, cualquier cosa puede resultar en una historia, sino que lo diga Alejandra, ¿ve? Que pasaba con una libretica y la veían ustedes que cualquier cosita anotaba enseguida, porque pues el mejor amigo de un escritor siempre va a ser un libro de notas, aunque hoy en día existen los celulares para escribir las notas y eso, pero es eso, o sea, ahí tú escribes cualquier cosa que veas a tu alrededor que al final te puede resultar en una historia, ¿cierto? Por ejemplo, esa casa allí, una casa dentro de un centro comercial, ¿cierto? Una casa, bueno, aunque las paredes son falsas, no son realmente de Bareque y Monjinga, ¿cierto? Si no, son falsas. Entonces, eso puede generar una historia, ¿cierto? Un viajero en el tiempo, ahí tiene una historia, ¿cierto? ¿Cómo llegó a esa casa ahí? Omitiendo pues todo, el cuentista o el escritor, ¿cómo llegó a esa casa ahí, ¿cierto? Alguien que empezó a viajar en el tiempo y en algún momento, ¡pum!, apareció ahí. Y ahí ya vas a tener mucho para contar. El antes y el después de la llegada de esa casa ahí. Incluso en el ahora, pues manejando los tiempos de narración, pasado, presente y futuro, que es donde nosotros podemos contar en esa línea de tiempo. Podemos irnos al pasado a narrar lo que aconteció, en el ahora lo que está aconteciendo, o irnos al futuro lo que podría estar sucediendo. Entonces el escritor tiene esos tres tiempos en los cuales él puede darse rienda suelta a escribir lo que imagine o lo que quiera contar. Aparte de eso, existen los narradores, que son los que cuentan la historia, ¿sí? ¿Conocen cuáles son los narradores al momento de contar historias? Primera persona, narrador personaje, omnisciente, tercera persona, y segunda persona, que es como el narrador más colectivo, ¿sí? Entonces, con esos tres narradores nosotros podemos contar lo que nosotros queramos. Entonces, ella tiene una historia y la cuenta ella misma. Sería narrador principal, en ese caso narrador personaje, pero ella se sabe la historia. Entonces ella cuenta la historia de ella. Entonces ya no sería narrador principal, sino sería un narrador en primera persona, pero que sería un narrador testigo, que estaba viendo la historia y empieza a contarla a través de los ojos de ella. O ese narrador que lo conoce todo y desde acá arriba empieza a contar la historia de ella. Y ese tiene la ventaja de que sabe lo que piensa, sabe lo que va a hacer y sabe dónde va a terminar todo. Entonces el narrador personaje va mostrando a medida que va narrando lo que va sucediendo. Entonces digamos que se utiliza mucho cuando uno quiere escribir historias que sean intrigantes, que no quiera revelar todo al momento de ir narrando, ¿sí? Entonces llega a una habitación oscura frente a una puerta roja y lo que hay después. El autor va a descubrir, el lector va a descubrir con el autor lo que hay detrás de esa puerta. Entonces se crea una tensión o una relación más íntima entre el lector y el autor de lo que se está narrando. En tercera persona, ya él sabe qué es lo que hay del otro lado de la puerta y qué es lo que va a pasar cuando se abra la puerta. Entonces digamos que queda un poco más libre la información allí en tercera persona y no se maneja mucho la intriga
dentro de la narración. Entonces no sé si han visto las novelas policíacas que por lo general se hacen en primera persona. Está el detective o está el criminal contando la historia para que se cree una tensión y un drama mayor en lo que se está narrando. Y el lector sienta eso que está ocurriendo, que está viviendo el personaje en ese momento. Entonces, todos esos elementos, narrador, tiempo, ayudan a la forma o van a depender más bien de qué es lo que yo quiero contar. Entonces, eso es un proceso que lleva muchas etapas, muchas cosas, pero que al final cuando uno los está escribiendo, digamos que eso no se nota mucho, sino al final cuando termina la historia es que se da cuenta, ah mira, yo utilicé un narrador en tercera persona, escribí la historia en pasado y el personaje era tal y tal. Entonces cuando las historias nacen o fluyen de manera natural, hay veces que uno está en la casa, se acordó de algo y empieza a escribir y después se da cuenta en qué tipo de narrador. Entonces cuando uno quiere reescribir la historia, incluso uno puede utilizar todos los narradores a ver en cuál le queda mejor, porque a veces pasa que la escribió en tercera pero hay cosas que quedan allí como que esto no debería ir allí, entonces vamos a escribirla en primera a ver qué sucede. Entonces se puede hacer de esa manera. Entonces, por eso les digo que la escritura es un proceso continuo, lectura, reescritura, lectura, reescritura. Entonces, aparte de lo que hacemos en los talleres, de manejar todo eso que le había dicho, tiempo, espacio, creación de personajes, los narradores, punto de vista, también existe otra forma de aprender a escribir y es leyendo, ¿cierto? Cuando ustedes empiezan a leer, ustedes aprenden. Eso con todo, o sea, si ustedes leen sobre historia, van a aprender sobre historia, si ustedes leen sobre economía, van a aprender sobre economía, y si ustedes leen literatura, van a aprender sobre literatura. Porque los autores en sus novelas dejan las enseñanzas para que los lectores y los posibles nuevos escritores adquieran todo ese conocimiento que ellos obtuvieron al momento de escribir esa historia. Entonces no es que la novela está ahí solo para divertir, solo para asustar, solo para generar una sensación, sino es también para enseñarle a ese nuevo escritor a cómo hacer las cosas. Entonces uno mira a un personaje, Frank Kafka, en La Metamorfosis, vemos ese personaje que crea, ¿cierto? Ese muchacho que de un día a otro se despierta siendo una cucaracha, un escarabajo, un insecto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo él crea ese personaje, ¿cierto? Entonces, ahí, cuando tú lo adquieres o te das cuenta, ah, mira, este autor utilizó esta forma, así, la psicología y todo este proceso para crear este personaje y no entre dentro de lo inverosímil, ¿cierto? Porque uno de primera piensa, bueno, hace mucho tiempo, oye, ¿cómo así? Se despertó siendo un insecto. Eso es increíble, ¿sí? Pero cuando tú lees la historia completa y lees todo lo narrado, te dices, ah, ¿entiendes? Y entonces ya no es inverosímil, sino es verosímil, por el significado que puede tener esa representación dentro de lo narrado. Entonces, cada cosa, pues va a depender de lo que aprenda el escritor dentro de su proceso de formación en la escritura, que puede estar asociado mucho a la lectura de cualquier tipo de literatura, no solo la que a él le gusta, a mí me gusta solo escribir de terror y solo leo terror, no, de todo lo que existe, comedia, drama, terror, ciencia ficción, ahí siempre va a adquirir lo que necesita para formarse como escritor. Entonces es un proceso que se está dando de manera continua. ¿Alguna pregunta? ¿Algún interés? ¿Puede ponerle un ejercicio de escritura? Listo. Entonces vamos a hacer, igual en los talleres se basa en eso, más que yo hablar, haciendo ejercicios para liberar esa, digamos que actividad o capacidad creadora, porque todos tenemos la capacidad creadora de lo que sea, y en la literatura pues no es la excepción. Entonces solo falta ese estímulo, ¿cierto? Para que empecemos a crear y a generar historias, que pues lo desarrollemos o lo sigamos realizando en adelante, pues ya eso depende de cada quien. Pero eso lo tenemos todo. Si no, ahí cuando le comienzan a echar cuento a la amiga de lo que hizo no sé quiéncito, o el amigo le empieza a echar cuento de lo que hizo con no sé quiéncita, ahí están creando historias, ¿cierto? Porque hay unos que le meten unos detalles
que ni siquiera estaban o ocurrieron ahí, ¿cierto? Sino es que cómo vio él o vivió la historia le permitió generar todos esos detalles para contársela al amigo. Entonces ahí ya está generando historias. Entonces vamos a hacer un ejercicio sencillo. Pues lo normal es el ejercicio, por lo general se hace en mesa redonda, pero pues digamos que no da por la ubicación. Y vamos a contar, cada quien se va a contar un recuerdo de hoy hacia atrás o de hoy hacia adelante, posible, ¿no? No importa si es alegre, feliz, triste, no importa. Solo un recuerdo, algo que le haya ocurrido en lo que ha pasado de su vida. 2 minuticos ahí para que lo piense. Listo. Lo que sea, cualquier cosa, no se preocupen. De la infancia, de la adolescencia, de antes de ayer, de cuando venían para acá. Paula, que tiene más experiencia, dale Paula, para que se estimule. La creatividad, sí. Yo voy a participar. Yo recuerdo de chiquita nos gustaba hacer paseos. En mi casa esa era la diversión, ir a los montes, a las fincas. Y una vez nos fuimos para Villalope, de Villalope para adentro, a la finca que cuidaba una prima. Y resulta que pegó un señor aguacero. Yo ese día me fui estrenando unos zapatos de color rosado. Entonces, para poder salir del monte, nos tocaba montarnos en un burro, en un mulo. Y el mulo traía 2 señores sacos a los lados. Yo me monto en el burro para poder salir. Y cuando estamos en el centro del lodazal, me caí y se me perdieron los zapatos. Nunca los pude encontrar. Al mes, cuando ya el terreno había bajado, mi prima encontró los zapatos. Llenos de lodo. Listo, bueno, escucharon, ¿cierto? El mío es un poco más Paula lo escribió. poético, algo Dale. así. Escuchen. Recuerdo que era época de verano. Mis cabellos se pegaban a mi espalda por el sudor. Caminaba con el fin de comprar un hielo y lo vi. De verdad lo vi, para mi sorpresa, él también me vio.
y esa mirada fue suficiente para conocernos. Gracias. Lili. ¿Alguien más? Dale, dale. Allá. Queríamos montar a caballo, donde tengo una caballo, y esa y como nadie lo teníamos que la puerta para el caballo se tropezó con esta vaina, nosotros nos fuimos de boca y caímos. El caballo nos regaló totalmente. No pasó nada. Listo. ¿Qué más? Echen en cuenta, no les dé pena. Recuerdo que una vez en la universidad estábamos almorzando, una de las mesas que quedan por el frente de él, y mi compañera vio una iguana y salió corriendo. Estaba a 2 metros, a 2 kilómetros la iguana. ¿Alguien más? Listo, bueno, allá. Y en mi casa todos como que no tienen que la máquina de la cosa y he llegado yo a la clase y nadie te lo hace y más fea. Porque todos me lo que de lo que me habían dicho. Yo no aparte de eso siempre me acuerdo cuando voy a hacer una máquina de que tengo que ni queda un tema sólido. Alguien persona me dice que quedó malo, que era como que Entonces, bueno, miren, escucharon unas 5 historias, casi todas distintas. Entonces, ahora el ejercicio continúa, y es que de esas 5 historias, diferentes personas van a contarlas. Entonces, uno cuenta la de la seña, otro cuenta la de Paula, otro cuenta la de la chica de negro, otro cuenta la de ella, y otro cuenta la de la chica de rojo. Entonces, desde su propia voz. ¿Sí? Entonces, ¿escucharon todas? Vamos a ver. Allá el muchacho le designa la historia de la profe. A él la de la compañera. Acá la de la chica de allá atrás. ¿La de ella? No, pero ahí está la historia. Un recuerdo. Y la de ella, la de la maqueta. Sí. Entonces van a contar la misma historia, pero desde ustedes. Entonces lo que van a hacer es a cambiar la voz del narrador. Entonces cada quien contó, yo siento, a mí, a nosotros, la historia mía. Ahora la van a contar ustedes, la de ella, a ver cómo queda. ¿Qué pasa? Pueden agregarle o quitarle cosas. Listo. Cuando estaba pequeño, No, o sea, no importa. iba para la finca de mis abuelos y estaba estrenando unos zapatos usados. Y para llegar, y estaba lloviendo, para salir de la finca había que montar un mulo y el mulo llevaba 2 sacos y había mucho barro. Y cuando iba en medio del barro,
había secado y él me encontró unos zapatos. Entonces él la contó como si fuera de él. O sea, pero cuento, La de ella, la historia de ellas. yo creo que estoy bien. Ujú. La pelea iba caminando. Iba a comprar un hielo. Y vamos a ver que cuando iba a comprar hielo, la pelea se tropezó con una piedra, casi se mondorilla. Entonces, cuando alzó la cabeza, venía un man bien bonito, apoteósico, todo bello. Y lo quedó mirando. Y como que se gustaron. Y se conocían. Entonces miren que le cambia y le agrega cosas diferentes a la narración, ¿cierto? Muchas gracias. Estaba pequeña, fue a la finca de familiares y le interesó montar a caballo. Para su sorpresa no tenía experiencia para ese ámbito, así que fue acompañada con la prima. Al ser tan joven no tenía la confianza para meterle el freno al caballo y pues una mala jugada hace que el caballo se caiga en el palazo. Entonces, al no controlarlo, el caballo lo pisa en una cerca, salen ellos volando, dan contra el suelo, quedan ya debajo. Primeramente, cuando entró a la universidad, le dejaron un trabajo, el cual era realizar una maqueta. Realizó una maqueta para mostrar a sus familiares y a ellos les pareció muy bonito. Pero al momento de entrar en la actividad al profesor no le pareció tan bonita como sus familiares dijeron que estaba bonita. Entonces, a partir de ahí, ella siempre que le daban un trabajo de hacer una maqueta, recordaba eso y siempre decía que tenía que esforzarse más para que el profesor no dijera que la maqueta estaba mala o maluca. Que no iba a creer lo que le dijeran en la casa. Acá. Estaba mi compañera y yo, estábamos amontando en el bloque de él. Entonces, de repente mi compañera se percata de que hay una iguana cercana a ella y se asusta y sale corriendo. Ya. Listo. Entonces, cada historia pues tiene su forma de ser contada de muchas maneras. ¿Sí? Entonces, cada quien le da la forma o el estilo a esa narración. Por eso hay, si ustedes miran, hay historias de todos los temas: amor, miedo, ira, muerte. Y hay muchas historias sobre esos mismos temas, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, son muy diferentes. Entonces, porque cada autor le da el toque, entonces cada quien le da un toque diferente a lo que escribe. Entonces, pues ya me dijeron que se acaba el tiempo y la recomendación es que lean mucho, lo que quieran, y pues los interesados ya saben que los martes de 4 a 6 en el aula virtual, por lo general es ahí, hay veces que no, se hacen los talleres. Entonces, para los interesados, incluso creo que hay un correo donde está circulando esa información y ahí se pueden inscribir si no estoy mal. Y muchas gracias, espero que les haya gustado y continúa una nueva presentación ahorita. Bueno, muchas gracias, chicos. Vamos a recibir a un escritor muy importante que nos trae el Banco de la República. Es John Jairo Junieles, es cinceano, pero uno de los más importantes escritores latinoamericanos que nos representa como sucreños, que ha llevado su literatura por muchas partes en el mundo y bueno, ha hecho muchas cosas que vamos a conocer ahorita de su voz. De verdad que es un honor tener a John Jairo Junieles en este espacio. Venga, permítame, aquí yo le tengo por acá. Okay. No, aunque tengo aquí algunas cosas que quiero compartir. Ah, bueno, listo, entonces regálame un segundito y voy a... Ya vengo. Buenos días. No podía faltar que yo trajera los libros que tengo de él. Bueno, los que encontré. Voy a apagar esto. Vale.
Gratamente estoy aquí. Para mí es un honor acompañarte en esta conversación Gracias, Aleja. porque ya se va a Buenos cumplir días, 10 años ya. Van a ser 10 años que conocí a John Jairo en una calle de Cartagena y me dijo, quiero regalarte este libro. Hace 10 años y tengo este libro y ya había trabajado sus cuentos en mis talleres de escritura. Gracias, John Jairo. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Aleja. Gracias a los amigos de la gerencia del Banco de la República de Sincelejo. Gracias a la Feria del Libro de Montería, Carlos Marín, su director. Perdón. Ay, claro. Y Yuri Vanegas, de la Feria de Sincelejo. Yo sé que tiene otro nombre, pero es como difícil de aprenderse todos los nombres que le ponen a las diferentes ferias, porque la de Montería se llama Un Río de Libros, y en realidad es Fiesta del Libro. Claro, Feria Cultural del Libro y la Lectura. Yo amo leer, maravilloso. Ok. Pues sí, muchas gracias a todos ellos que de alguna manera pues han unido esfuerzos para tener la oportunidad de compartir algunos momentos. Gracias, Aleja, por estar acá. Y bueno, estoy dispuesto pues aquí a que esto se convierta sobre todo en un diálogo, a conversar, porque pues de monólogos ya estamos bastante cansados, ¿no? Entonces vamos a hablar, a conversar, a tratar de compartir cosas. Bueno, sí, claro que sí, para los chicos que están acá, que en su mayoría pronto, bueno, son sucreños o si hay alguno de Cincé, ¿hay alguno de Cincé? Yo soy de San Luis de Cincé. ¿Alguno? ¿No? Bueno, de todas maneras, sucreños, nace en Cincé, pero se crió en Cartagena y estudia Derecho en la Universidad de Cartagena y en este momento pues reside en la capital, pero al mismo tiempo reside en todo el país porque se la pasa recorriendo todo el país. En 2002 gana el Premio Nacional de Literatura Ciudad de Bogotá en poesía. 2007 se le otorga la beca de residencia artística Banff Center for the Arts de Canadá. Ese mismo año también obtiene el Premio Internacional Nicolás Guillén. Fue escogido por el Festival de Literatura High Festival y también por la Secretaría de Bogotá para ser parte del proyecto Bogotá 39, que es este libro. Que este cuento que está en este libro me encanta. Yo no sé si Libardo recuerda cuando trabajamos este cuento espectacular, en la forma como lo escribiste y cómo llega uno a conocer toda la realidad que está detrás. No, es espectacular. Ahora estoy tratando de hacer otras cosas, eso sí debo. Claro, sí, eso fue hace ratico. Sí, hace ratico ya. Sí, es uno de los escritores, para este libro fue uno de los escritores representativos menores de 39 años de la literatura latinoamericana. Durante 7 años fue periodista de la oficina de prensa del Festival Internacional de Cine de Cartagena. Ha sido profesor de periodismo de la Universidad de Cartagena, también de la maestría en escritura creativa de la Universidad Nacional y de profesor de la Universidad Javeriana como profesor de guión. Ha escrito para muchas revistas. Para La Semana, escribes ahorita para El Espectador. Crónicas sobre todo, porque he descubierto que la crónica es un género muy hermoso. Y precisamente de crónicas tienes algunos textos, bueno, hay varias cosas muy interesantes, por ejemplo, líderes y lideresas del Caribe afrocontinental e insular colombiano narran sus vidas. ¿Cómo fue ese año de recorrido en burro, en mototaxi? Burro, mototaxi y canoa. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, es que la Universidad Nacional tiene dentro de sus propósitos identificar qué líderes hay en Colombia, líderes sociales, es decir, personas que en pueblos, aldeas, barrios de las ciudades trabajan por su comunidad, hacen labores sociales de apoyo a madres cabeza de familia, niños, ancianos, gente, cualquiera. Líderes que incluso desde limitaciones
económicas de todo tipo, siguen trabajando por la comunidad y no reciben ningún tipo de reconocimiento. Y a veces todo el pueblo sabe de que puede contar con ellos, con ella o con él, para resolver un problema. Pero nunca salen en periódicos, nunca son reconocidos por el alcalde, por los funcionarios, en fin. Entonces la Universidad Nacional se está dando a la tarea de identificarlos, yendo al terreno, a las regiones, para que sea la gente quien cuente pues, la vida y obra de estos líderes y lideresas. Entonces, en la primera fase, pues van trabajadores sociales a los pueblos a investigar, sacan la información y entonces nos la entregan a nosotros los periodistas para que vayamos, conversemos con ellos durante unos días y saquemos unos perfiles o crónicas sobre la vida y obra de ellos. Y eso es como lo que hice el año pasado con el departamento de Córdoba. Financiado por la Universidad Nacional, exacto. Van a venir Sucre, va a venir Guainía, Amazonas. Sí, porque eso también como que de alguna forma dignifica y empodera también Claro. el trabajo que han hecho en las comunidades y sobre todo por los temas de conflicto armado. Claro, y también pues que es inevitable uno como ser humano comparar la vida de uno con la vida de los otros, eso es inevitable, para bien y para mal. Entonces uno descubre esas experiencias tan hermosas de gente que pueden vivir su vida indiferente al resto del mundo, a la sociedad en la que viven, a sus vecinos, a su barrio, y sin embargo no lo hacen. Se dedican a colaborar, a ayudarles en lo que puedan y A servir. a servir, o sea, son nuestros santos modernos. Yo tengo un cuentecito que estoy escribiendo por allá que tiene un título que se llama Un santo de nuestros días. Entonces preguntándome lo difícil que sería ser un santo en esta época tan hijueputa. Sí, así es. Pero en donde también hay tantas cosas hermosas, ¿no? Y tener que convivir con todo eso. O sea, mantener la esperanza en medio de esta situación tan jodida, ¿no? Entonces, estoy tratando de escribir un relato sobre un personaje que en medio de todas esas dificultades prevalece su voluntad por hacer el bien, a pesar de que eso va en contra incluso de alguno de sus intereses, ¿no? Es difícil escribir personajes de esas características, porque el ser humano es complejo, muy complejo. Yo he cometido errores que luego me digo, Dios mío, ¿cómo pude yo hacer eso? O sea, ¿cómo pude meter las patas de esa manera? Entonces queda uno con esa vergüenza. O sea, Sí. Así nadie más se entera. La vergüenza Sí, o sea, personal, íntima, tenaz. es tenaz. Participaste en Nosotros Iniciamos el Fuego. también Nosotros no iniciamos el fuego. nosotros no iniciamos el fuego. Eso es una canción de Billy Joel. Me gusta mucho Billy Joel, entre muchas otras cosas. Y entonces me pareció bonito el título de esa canción, Nosotros no iniciamos el fuego. Y bueno, todos somos conscientes de que Colombia pasa por una situación social bastante compleja, en donde lo importante es echar agua al fuego y no encenderlo más, en la medida de nuestras posibilidades. Y por eso pues le pedí el favor a varios cronistas que me regalaran crónicas, algunas ya publicadas y otras no, inéditas, y saqué el libro ese financiado por el Ministerio de Cultura, por el Observatorio del Caribe, en fin, y está circulando. Son 22 crónicas sobre víctimas del conflicto, personas que a pesar de haber vivido cosas difíciles en sus regiones, siguen adelante. No, claro que sí. Y sobre todo, pues, que eres tú el gestor de todo de esta iniciativa en donde se cuenta la otra parte de la Colombia que muchos han querido silenciar, ¿no? Incluso con el asesinato también de los líderes y lideresas, que es lo que nos está atañando en este momento.
Rescatar desde la escritura. ¿Eso es rescatar desde la escritura para ti? ¿Al país, a la gente, a los que te rodean? Todos estamos condenados al olvido en la medida en que nosotros no hagamos algo para que eso no ocurra. Ayer estaba conversando, dictando un taller en Montería, y yo le decía a un estudiante que me preguntó algo, le decía que a él no se le ocurrían todos los días cosas interesantes por contar. Y entonces yo le comentaba que es que estaba mirándose demasiado el ombligo. Yo le decía, mira, no te preocupes, que yo he sido tan arrogante, tan presuntuoso, tan soberbio, que creo que lo único que merece ser contado es mi vida. Y eso es falso. Porque la vida de los otros también es interesante. A mí pasan semanas en donde no me pasan cosas curiosas, pintorescas, que merezcan la pena contarse. No me pasan. Vivo 2, 3 semanas, meses de rutina, en donde no me pasa nada realmente raro o curioso. Pero a mis amigos sí. A mis amigos sí le pasan cosas, y a mi vecino, y a mi profesor, y a mis estudiantes. La gente que está a nuestro alrededor tiene unas vidas maravillosas que merecen ser contadas. O sea que tú vas a esperar, me decía a mí mismo, me lo digo a mí mismo, me lo repito a mí mismo a cada rato. Tú vas a esperar a que te pase a ti algo interesante para empezar a contar una historia. O sea, si es así, pues realmente no vas a tener mucho material ni muchos recursos para hacerlo. Claro. Entonces, por eso siempre estoy como atento a escuchar a mis amigos en terrazas, patios, bares, discotecas, la calle, bus, semáforo, donde sea. Escuchar a mis amigos, gente que conozco, saber qué cosas les ha pasado. Tomo notas, siempre tomo notas. Este es mi PC, mi pobre cuaderno. Tengo miles de libretas en cajas, y no sé en dónde voy a usar las cosas que anoto aquí. No sé dónde, pero tarde o temprano las uso. Y la mayoría son de cosas que me han contado los otros, porque la vida de los otros es maravillosa. Y descubriendo la vida de los otros, viendo cómo ellos han vivido su vida, uno puede encontrar respuestas a cómo vivir la de uno. O sea, imitando. O sea, yo imito todos los días, porque imitar en el proceso de aprender, imitar es importante. Tú cuando estás en un bar o en una fiesta, tú ves a otro que tiene un pase bacano bailando, tú no lo imitas. Yo sí, porque quiero aprenderme ese pase. ¿Ya? Y eso lo hace uno también con otras cosas en la vida. O sea, cómo manejar situaciones, en fin. Entonces, y eso lo aplico para mí, dejar de mirarnos el ombligo y ver a los otros, la riqueza que tienen los otros. Y aprender, siempre estamos aprendiendo. Claro que sí. Y también del pasado, ¿no? Revista Semana publicaste Tejedoras del Tiempo sobre cultura zenú, precisamente sobre la cultura de la que comparte Sucre, pues Córdoba, toda esta región. ¿Cómo fue esa experiencia? Me imagino fue una gran investigación alrededor de la cultura zenú, porque pues no hay tanto como quisiéramos, como hay de otras culturas. Mira, tú no sabes la cantidad de historias que están ahí esperándolo a uno. Estoy seguro que si ustedes tienen alguna vocación Yo no estudié periodismo. O sea, para contar historias no se necesita estudiar en una universidad. Se necesita leer, y leer aquello que nos despierta pasión. Porque la lectura es ante todo placer. Hay que leer cosas obligadas. Obvio, yo también tengo que leer cosas obligadas. Pero también tienes la libertad de leer cosas que a ti te gustan. Entonces, es increíble cómo uno va por la calle descubriendo gente. Y a mí me tocó, por ejemplo, en San Antero. Yo no sabía, por ejemplo, que en San Antero, y esa crónica la estoy escribiendo, es más, creo que se va a convertir en algo más que una crónica. Yo no sabía que en la primera mitad del siglo XX,
1920, 1930, había mucho contrabando por el Mar Caribe. Todavía lo hay, pero de coca. Hoy es coca. Pero en la primera mitad del siglo XX, 30, circulaba mucho whisky en los barcos. Venían de Panamá, de Cuba, Puerto Rico, en fin. Whisky, paquetes de Marlboro, De puros. de puros, en fin, mucho contrabando, tratando de eludir el pago de estampillas y impuestos, y por supuesto llegaban mucho más baratos a los puertos, ¿no? Entonces, en ese proceso de contrabando, muchos cubanos llegaban a los puertos de la bahía de Cispatá, San Antero, todo eso, Tolú, Coveñas, en fin, el Golfo. Entonces esos contrabandistas cubanos llegaban con sus barcos a los puertos, llegaban cargados de contrabando, y entonces mientras descargaban y se iban los camiones a vender, a distribuir todo eso, tenían que esperar ahí en el pueblo a recuperar el pago, a esperar el pago y a la venta de eso. Mientras esas semanas pasaban, ellos se quedaban compartiendo con los pescadores de los pueblos. La ventaja era de que esos contrabandistas, marineros cubanos, casi todos sabían tocar 5, 6, 7 instrumentos musicales. Porque Cuba es una potencia musical enorme desde siempre. Entonces, los contrabandistas cubanos les enseñaban a los pescadores de todos esos pueblos del Golfo de Morrosquillo 5, 6, 7, cómo tocar 7 instrumentos musicales. Por eso tú encuentras a pescadores que en la mañana pescan y a las 3 horas están con un clarinete en la boca. Y en la tarde están practicando piano. O sea, es una cosa hermosa. Es un fenómeno cultural maravilloso. Entonces, yo no sabía eso, no tenía ni la remota idea de que por el contrabando, algo tan ilegal y tan irregular, se daban ese movimiento de gente encontrándose y aprendiendo los unos de los otros, tan fantástico. Y no te estoy dejando hablar, Aleja, perdona, que yo soy así. No, pero si yo estoy aquí encantada escuchando, y ahí es donde se da enriquecida la conversación, porque yo tampoco sabía eso. Y yo creo que los compañeros están escuchando y los de Facebook Live también están encantados con tus historias. Entonces Pero la ellos cultura... van a intervenir, ¿no? Tarde o temprano. Sí, tienen que intervenir. Claro. La idea es esa también. Los disparates aquí los digo yo. Es una vaina... Ayer en Bogotá se lanzó la antología poética, porque aparte de escribir crónica, novelas, cuentos, también escribe poesía. Y participó en la antología poética de cine, de una edición de Eduardo Bechara, en el festival, en marco del Festival de Cine de Bogotá 2019. Fue ayer, octubre 16. Ayer se lanzó, que yo sepa, no existe en Colombia, una antología de poemas sobre el mundo del cine. Entonces fue una iniciativa muy interesante de Eduardo Bechara, un poeta, escritor y editor. Se lo propuso al Festival de Cine de Bogotá y aceptaron financiar el proyecto. Él se dio a la tarea durante casi un año de buscar poemas que abordaran el mundo del cine de alguna manera, recordaran películas, contaran emociones a partir de actores, actrices, situaciones, recuerdos, en fin, Esas de lo que imágenes significa el bellas. cine. Claro, esas imágenes que no se pierden, que en el tiempo Están en nuestra memoria de muchas maneras, ¿no? Entonces, el libro se lanzó ayer, yo no pude ir, pero envié a una amiga y por ahí leyó mi poema, y ya está empezando a circular. Voy a tratar de conseguir algunos ejemplares y te los haré llegar, y para también al doctor Edwin le haré llegar ejemplares. Tenemos al gerente cultural del Banco de la República aquí muchas presente. gracias, Javier, también. Para que quede dentro de la biblioteca de acá de Sincelejo y tengan acceso a eso. Entonces, yo creo que cuando uno es lector sin diferencias. Así Es lector de poesía, lector de crónicas, lector de novelas, de ensayos. Mi inglés es malísimo, sobre todo el listening, soy muy malo. Aquí tenemos un profe de inglés. Sí, imagínate tú, qué maravilla, te felicito.
Uf, no sabe lo que me ha costado. Yo sigo viendo películas con subtítulos, es decir, también leo los diálogos, los Escucharlo en guiones. el idioma original es lo mejor. Claro, no, yo sigo escuchándolo en el idioma original, pero con el subtítulo, ¿no? Claro, claro. Toca. Entonces uno es lector de todo. Tú estás en una esquina esperando un bus, llega un señor vendiendo, no sé, raspados o lo que sea, y comienza a conversar con el otro, y escuchas, y estás leyendo la realidad. Así es. Como Al cuando, escucharla la estás leyendo. como cuando llegaste aquí al Guacaré y dijiste, esa se parece a la casa de mis abuelos maternos. Ah, sí, claro, sí. Sí, por supuesto. Estoy leyendo la realidad aquí. Creo que se llama instalación esto. Así es la casa de mis abuelos maternos. Que estamos en Cincé, Sucre. A Cincé también le llaman París chiquito. Que por la elegancia de la gente. Pero es que no joda, maman gallo. Okay. Entonces... No me lo imaginaba ni en 1.000.000 de años. No, también le dicen Cincequistán, Cinceslovaquia, Cince York, Cincinnati. Y así, no jodas, una vaina. Ustedes saben que para nosotros la oralidad y la mamadera de gallo es importante porque nos ayuda a sobrellevar la vida. Sí. ¿Ah? Si no mamar, por eso es importante la lectura. Nuestra rutina diaria nos pesa. O sea, tener la misma rutina, ok, me levanto, voy a la universidad, pila con las clases, preparar los parciales, el trabajo que tengo que entregar, el informe ante el jefe, todo ese rollo. Eso, que odié. en la acumulación de los días se vuelve una rutina. Total. Entonces, ¿cómo rompemos esa rutina? O sea, la rompemos escuchando música. Mientras vamos caminando hacia la universidad, el trabajo, lo que sea. Yendo a cine. Yéndonos a un bar a hablar con los amigos, encontrándonos en la casa de unos amigos en un cumpleaños pachacarreta. En fin, rompemos esa rutina de la realidad y la oralidad nuestra hace parte de esa riqueza de la lectura, porque como les digo, hablar es una forma de escribir también, más allá del concepto fijo de escribir con la grafía, ¿no? Con la mano. En medio de todo lo que nos dices en este momento, el leer el Caribe ha sido una de los encuentros con la literatura, con otros escritores y con las regiones muy importante que promueve el Banco de la República, que es leer el Caribe, y tú eres uno de los escritores escogidos para leer el Caribe, pero también hiciste una publicación que se llama Leer el Caribe. Entonces, estás recorriendo el país, fuiste a San Andrés, a muchas partes de nuestro querido país, y aquí está el libro, Leer el Caribe, textos escogidos. Sí. Él de verdad que es un gran gestor también, o sea, una admiración profunda. Este libro es producto de todo eso, cuéntanos sobre Leer el Caribe. Ante todo, pues es importante que ustedes sepan que Leer el Caribe lleva 17 años de existencia. Son 17 años trabajando. Es un proyecto que involucra a muchas instituciones y a mucha gente. Por ejemplo, las gerencias culturales del Banco de la República en los 7 departamentos del Caribe se involucran y trabajan mucho para eso, incluso antes de la visita de los escritores. Sí. Se escoge un escritor, soy el escritor número 17, han estado Alberto Salcedo Ramos, Fanny Buitrago, Jorge García Busta, Rómulo Bustos, el mismo García Márquez. Por ejemplo, yo no conocía una escritora de San Andrés Islas maravillosa, se llama Hazel Robinson. Yo no conocía escritores de San Andrés Islas, que son nuestros hermanos del Caribe, que sienten y viven como nosotros esta forma de entender el mundo y andar por él, ¿no? Entonces han sido 17 años de trabajo con el apoyo de la Gerencia Cultural del Banco, el Observatorio del Caribe, la red de profesores de lengua española de Cartagena y de otros municipios. La Universidad del Norte, por ejemplo, es quien editó este libro, y cada año se van uniendo más instituciones. Es que Leer el Caribe no puede dejar de ser, o sea,
es lo que le podemos dejar a estos jóvenes que, por ejemplo, hoy están conociendo esta realidad que lleva 17 años? Y bueno, y es la oportunidad de hablar no solo del trabajo de uno, sino también de quien uno aprende. O sea, Claro. yo no me entiendo sin haber leído a Rómulo Bustos, que por ejemplo acaba de ganar el Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura, a una obra que merece todo el reconocimiento, es hermosa. Yo no me entiendo sin haber leído los cuentos de Marvel Moreno. Me encanta Marvel Moreno y su manejo cuentístico. La poesía de Meira del Mar, ¿no? En fin, tantos escritores que hay. Y ustedes dirán, pero hay tanta gente escribiendo. Pero sí, hay tanta gente escribiendo porque los gustos son muchos. Lo que a mí me gusta no te gusta a ti, o a ti, o a ti, o a ti. Y eso es lo hermoso del arte, que todo el mundo encuentra algo en lo que se identifica o lo invita a uno a sentir, ¿no? A sentirse menos solo. Y no, leer el Caribe ha sido una experiencia fantástica. Por ejemplo, dentro de las muchas anécdotas está una en donde yo me encuentro con una niña en Montería. Entonces yo le digo, óyeme, yo a los 7 años, ustedes no son los únicos locos, todos estamos locos de alguna manera. Yo, por ejemplo, a los 7 años me comí una araña pensando que así me iba a convertir en Spider-Man. Y entonces una niña se levantó ahí atrás, así en medio de la vaina, y digo, pero menos mal que no quería ser Batman. Entonces, y así, cantidades de anécdotas y situaciones muy chéveres, porque los niños tenemos, porque yo creo que me estoy rescatando. Creo que en mi trabajo de rescatar el niño que no quiero perder, el niño que quiero ser todavía. Los niños tienen una capacidad enorme de ver la realidad de una manera tan especial. Por ejemplo, hay una, por ejemplo, que le preguntan, ¿qué es el sol? Creo que Natalia, 7 años. ¿Y qué es el sol? Y Natalia responde, el que seca la toalla. Yo nunca lo había visto de esa manera. Otro, Alberto, 8 años, ¿qué es la paz para ti? Y Alberto responde, la paz, cuando mi mamá me dijo que me iba a pegar y luego ya no. O sea, miren esa manera de entender la realidad, de concebirla, ¿no? Y asombrarse también ante Sí, ella. y dicen cosas rarísimas los niños. ¿Qué es una iglesia? Le preguntan a Ricardo, a Richie de 9 años. Iglesia, el lugar a donde vamos a perdonar a Dios. Yo nunca en mi vida había escuchado esas cosas, o sea, esas cosas tan raras. Entonces, yo trato de hablar con los niños mucho para tratar de que se me pegue algo, de recuperar esa mirada. ¿Eh? Y ya estoy hablando de más, como perdido, como aparece. En fin, cuando aparece. Leer el Caribe, Leer el Caribe, el libro. No, es un libro que está en la biblioteca de la Gerencia Cultural del Banco, de acá de Sincelejo. Va a estar en la de Secar. Tiene poesía, cuento breve, cuento largo, crónica, novela. ¿Qué más? En fin, porque yo no hago diferencias entre géneros. Como yo leo de todo, me atrevo a hacer de todo. O sea, uno no puede ponerse límites. De pronto sí especializarse en algunos géneros. Pero si lees de todo y aprendes un poquito de todos esos formatos, te vas a enriquecer de muchas maneras. Ahora estoy escuchando mucha música electrónica. Mucha Calvin Harris, Dua Lipa, todo ese viaje. Me encanta el ritmo. Esos ritmos me encantan. Calle 13, estudio mucho las formas de concebir las letras residentes que se llama, ¿no? Bueno, la forma en que Residente escribe las letras de Calle 13. En fin, la música, estoy escuchando mucha música para que se me quede algo. Uno cree que no se le queda, pero sí se queda. De manera invisible, uno no percibe la forma en que se queda eso en uno. Pero sí se queda de manera involuntaria, inconsciente. Termina transmitiéndolo. Sí, claro, incluso cuando camino sin audífonos, camino
como si estuviera escuchando música. Es una cosa rara. Sí. Tu padre fue columnista del Espectador y alcalde. Sin saber leer ni escribir. Bueno, pero para ti eso debió ser una experiencia impresionante, o sea, tener esa figura, ¿no? Ah, no, sí, porque sobre todo la figura de alguien que no terminó primaria. Mi papá no terminó primaria, porque él era de familia de campesinos. Y los campesinos, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nos enseñan que el futuro está en la tierra, trabajar la tierra. O sea, si tú quieres asegurar tu futuro trabaja la tierra. O sea, entonces, ¿para qué vas a buscar tu futuro en un salón de clases cuando eso no da una... No es algo tangible. No es algo tangible de manera inmediata. Claro. Por supuesto, con el paso del tiempo todo cambia, pero mi papá pues creció con esa influencia de esa tradición, ¿no? Pero él veía que sus amigos iban a estudiar a Cartagena y a Barranquilla, y entonces les decía, muchachos, traigan los libros que puedan, tráiganmelos. Y así fue armando su biblioteca. Era enorme, ¿no? Sí, y empezó a leer mucho. Y armó una biblioteca muy interesante que yo heredé algunas cositas. Y la educación que no pudo recibir en las universidades, en los colegios de bachillerato, lo recibió por los libros. Y gracias a eso, pues bueno, cada quien pues sobrevive de muchas maneras. Entonces tuvo que vincularse a la política, ¿no? Estamos hablando de los años 60 del siglo XX. Era otra circunstancia histórica. No podemos juzgar a la gente sin ponernos en sus zapatos y el momento histórico que tuvieron que vivir, ¿no? No podemos lanzar juicios tan alegres sobre las personas. Entonces, su manera pues de sobrevivir fue vinculándose a la política, y como ya tenía todo ese acervo de lo leído en los libros, le permitió pues llegar a espacios, y fue alcalde de algunos pueblos sin haber llegado al quinto de primaria, gracias a los libros, solo a los libros. Es un orgullo muy grande pues también para ti, y aparte el hecho de verlo como con esa superación, pero al mismo tiempo ese ejemplo, o sea, todo en sí alrededor de él también te permitió a ti ser gestor en algún momento dentro de algunas situaciones políticas en Bolívar, por ejemplo. O sea, ¿te gustó también la política de alguna manera? Es que es inevitable, o sea, es inevitable. Tú vas caminando y ves que una persona va al frente, se acaba de comer un dulce o algo así y lanza la bolsa de papitas o lo que sea a la calle. O sea, yo me indigno. Y muchas veces, o sea, no me atrevo a reclamarle, pero muchas veces he cogido la bendita bolsa y la he tirado yo en alguna caneca o algo así. O en mi caso, pues yo siempre ando con basura en los bolsillos porque no encuentro caneca. Entonces, bueno, en fin. Vivir en una sociedad, vivir en Sincelejo, en nuestro barrio, en nuestra calle, nos hace un ser político. Totalmente. O sea, hacemos parte de algo que es más allá de nosotros. O sea, para mí resulta muy difícil ser indiferente a las cosas que pasan a mi alrededor. Yo no ando, por supuesto, con una capa roja en la espalda tratando de salvar el mundo. O sea, sería un farsante si dijera eso. Pero cuando tengo la oportunidad de hacer cosas positivas, lo hago, o sea, porque siento que eso de alguna manera pues puede ayudar, ¿no? Y eso se devuelve, tú lo sabes. Vivimos en un universo en donde todo es circular y todo se devuelve. Entonces, si no te va a costar nada hacer algo bueno, ¿por qué no lo haces? ¿Estás preparando un libro sobre la vida de Gabo? Sí. Está dentro de los proyectos que no has terminado todavía. Fíjate tú que Gabo yo lo he leído con mucha atención. Me gustan muchas cosas de él, no todas. Pero me gustan más otros escritores. Yo amo a Patricia Highsmith. Es una escritora norteamericana de cuentos de suspenso.
de terror. Me encanta. Yo soy de los idiotas que van al cine para que lo asusten. O sea, me encanta que me asusten. Las películas de terror me encantan. A las 2 de la mañana tengo ganas de orinar, no puedo ir por el miedo, pero no me arrepiento. Me encantan las películas de terror. Entonces, por eso Stephen King me gusta mucho, García Márquez me gusta, por supuesto, Patricia Highsmith, lo reitero, o sea, me gustan muchas cosas, me gusta leer, pero yo crecí también leyendo paquitos, lo que no sé si todavía hay paquitos por ahí, ¿no? Lo que llaman historietas, cuentos, Condorito, Blue Demon, Lo El más cercano Santo, creo que conocen es Tintín. Tintín, el mismo Batman, o sea, yo conocí Batman a los, no sé, 10, 11 años, o sea, me encantaban, pero sobre todo me encantaban las historietas que venían de México, ¿Se alquilaban? las que se alquilaban, era increíble, en los parques, ustedes no vieron eso, pero yo estoy tratando de describir algo al respecto. Uno llegaba a los parques, había cuerdas, cáñamos, de árbol a árbol, y colgaditos estaban las revistas, las historietas, Calimán, Arandú, Blue Demon, Vampirella, Rarotonga, y entonces uno llegaba y alquilaba, pagaba, yo no sé si pagaba 200 pesos, 100 pesos, yo no sé, y durante una hora uno leía y devolvía la revista, y me parece maravilloso, ¿eh? O sea, que eso haya existido, que eso haya ocurrido, que la gente llegara a un parque a alquilar, a leer. Porque bueno, las novelas gráficas, las historietas también se leen, imágenes y diálogos. Sí. Pero digamos que en esa época era mucho más común eso y las radionovelas y todo este tipo de cosas que hoy en día. Y había televisión, ojo, Sí. la televisión ya estaba, y televisión a color. Sí. O sea, y de todas maneras uno iba al parque. O sea, y me encantaba yo era un teleidiota, sigo siendo un teleidiota. Me encanta la televisión. Pero iba al parque, me gustaba. O sea, ahí y uno veía, y entonces comenzaba a hablar y a cruzarse las vainas, las revistas. Era una vaina muy chévere. Yo traje un poema pequeño tuyo que quiero leer, ojalá le haga honor y lo lea bien. Adelante. Es del libro Canciones de un barrio en la frontera del año 2002, La borra del café. Cuando toma café, mamá parece mirar a través de las paredes del apartamento y cruzar la ciudad y los campos hasta su tierra. Es como si en la mudanza hubiese olvidado algo allá y no pudiera recordar de qué se trata. Cuando acaba su café, mamá mira en silencio el fondo de la taza. Es como si en los oscuros restos pudiera encontrar tal vez alguna respuesta. Fíjate que ese poema lo escribió hace muchísimos años, y hace un mes estuve en Caldas, en el departamento de Caldas, en unos pueblos hermosos, en donde es región cafetera, ¿no? Palestina, Chinchina y una vereda, no me acuerdo cuál. Pero qué región tan hermosa. Y donde llegaba estaba ese poema escrito en las paredes, no solo del colegio, también en las paredes del colegio, en cartulinas, en grafitis. Lo representaban, lo recitaban, y yo no escribí ese poema pensando que algún día iba yo a leerlo allá en la región cafetera, o sea, y llegó tanto allá, o sea, gusta más allá que acá. Y sobre todo porque, y lo escribí fue porque mi abuela leía la suerte en el guarrú del café, en el fondo, la ceniza o borra del café que queda en el fondo. Y entonces ella se quedaba, uy, marica, esa vaina, cuando yo veía a mi abuela en las mañanas, yo vivía para eso. Yo también vi a mi abuela y a mi tía haciendo eso. Yo estaba tomando el tinto y esperando a que mi abuela terminara el suyo y se quedara así. Como si no tuviera una taza de café, sino una bola de cristal. O sea, así mirando así. Hay cosas tan raras. Ese silencio, ¿ah? Y ese silencio. Y a veces me atrevía a preguntarle, pero otra vez, abuela, ¿qué viste? Y yo, vaya para allá. O sea,
Me echaba, o sea, vaya, A mí usted que le también me importa. echaba. Vaya, usted que le importa, vaya a bañarse. Entonces, es eso, la vida cotidiana. Todos ustedes en sus familias, tíos, primos, abuelos, vecinos, hay cositas en la vida cotidiana, rituales en la vida cotidiana y situaciones que se viven que son una fuente hermosa para escribir historias. Yo recuerdo una tía mía que, por ejemplo, una vez yo estaba tirado en el piso, allá en Ciencia Sucre, estaba yo tirado en el piso leyendo una historieta de Batman o algo así. Y entonces en la habitación había un baño interno. Y entonces mi tía, desde el baño interno, me dice: John C., por favor, apaga el radio para poder salir del baño, que ahí hay mucha gente. Me parece un poquito raro eso. Yo, pero tía, ¿qué estás diciendo? Yo, sí, apaga el radio, que hay mucha gente ahí, no puedo salir del baño. Ok, yo me levanté, apagué el radio y solo así pudo salir del baño con su toalla. O sea, me pareció eso tan raro. O sea, para mi tía de 75, 80 años, en realidad no podía salir semidesnuda porque la podían ver desde el radio, marica. Pareció tan raro y siempre se me ha quedado en la memoria eso y no he podido escribirlo. Todavía estoy buscando las palabras. Tengo una primera versión en borrador, pero todavía no he encontrado, no tengo la versión final. Estoy tratando de escribirlo y no he encontrado la forma, pero yo sé que va a llegar. Bueno, John, sinceramente muchas gracias por compartir tantas anécdotas, compartir conmigo esta conversación. Para mí fue un gran honor, de verdad que sí. Yo quiero que los chicos que están acá, si tienen alguna pregunta, alguna cosa que quieran contar, preguntar, decir, no sé, lo hagan. Esto es muy grato poder conversar con Johnny, entonces por favor, si alguno tiene algo que decir, este es el momento. Adelante, no se preocupe, tranquilos. ¿Hay alguien, por ejemplo, que escriba acá? ¿O lo está intentando? ¿Sí? ¿Tú? ¿Tu nombre? Paula. Paula, mucho gusto, Paula. ¿Y estás, qué género te gusta? Más que todo la poesía. La poesía. Sí. ¿A quién estás leyendo de vez en cuando? Bueno, actualmente estoy leyendo los cuentos de Mil y una noche. Ah, los cuentos de las Mil y una noches. Ah, excelente. También de poesía también Neruda. Sí. Neruda me gusta mucho, sobre todo sus libros de poemas de amor. Sí. Sí, son hermosos. Sí, hay varios, hay como 3 o 4. No solo 20 canciones de amor, no, hay otros. Y Neruda es alguien de que se le aprende muchas cosas. Chévere. ¿Y cuál es el problema así que más te asalta o duda que te asalta cuando escribes? Bueno, actualmente quizás mostrar lo que escribo es lo que más me asalta. ¿Tienes miedo que se burlen de ti? Sí, entonces todavía no es... Todos tenemos ese miedo. No te preocupes. Por eso. No te preocupes. Pero a mí hay una frase que yo tengo un poco de frases en mi pared. Un poco de frases. Que cuando me levanto, comienzo a leer las frases y me ayudan. O sea, me levantan el ánimo. Y hay una en grande que tengo: echando a perder se aprende. ¿Ya? Entonces, es eso. Nadie te está pidiendo que el primer texto que escribas, la primera versión, sea perfecta. Nadie. Porque en mi caso no lo es. La primera versión es un borrador con palabras aproximadas, una idea aproximada de lo que quiero decir. Entonces uno con el tiempo es que empieza como a modificar, investigar, ajustar, cambiar de lugar, ¿no? Coges, cortas aquí, pegas allá, vas jugando con las posibilidades. Y es eso, es un cuento, un poema, una novela, no se escribe, se reescribe, ¿no? O sea, yo sé que hay genios que de una sola sentada escriben maravillas. Yo no soy así. Entonces, mucho ánimo y siempre trata paralelamente, es algo
un consejo no pedido y eso es atrevido de mi parte, pero que hace parte de la vida cotidiana. Trata de tener un oficio alterno. Comunicadora social, enfermera, contadora, profesora, lo que quieras, comerciante, lo que sea. Siempre trata de tener un oficio alterno. ¿Por qué? Porque si tienes un oficio alterno, realizas tu trabajo, te ganas tu vida con él, pero entras en contacto con otra gente que vive otras vidas de otra manera, diferente a la que viven los escritores. Escribir sobre la vida de los escritores me parece la cosa más aburrida del mundo, pero en cambio escribir sobre la vida de gente común y corriente, lo cual por supuesto eso no es tan cierto, porque nadie es común y corriente. Julio Villanueva Chan, un periodista, dice: nadie visto de cerca es normal. Tú coges a la persona más, no, es un pobre diablo, una persona común y corriente. Mírala de cerca, obsérvala, su pasado, lo que piensa, lo que hace a escondidas. Te aseguro que alguna peculiaridad tiene, algo raro. Entonces, tener un oficio alterno, a mí particularmente me ha ayudado a conocer gente, otros pensamientos, otras formas de vivir, otras formas de andar por el mundo. Y eso enriquece mucho la escritura. Te voy a dar un obsequio, si me lo permites, para que sigas adelante. Porque bueno, tuviste el valor de decir, estoy escribiendo. Ya se empezó por ahí. Gracias. A ti por haber venido. Muchas gracias por haber venido. Yo quiero leer solo el primer párrafo de este cuento que me encanta. Y luego me permites a mí dar un regalo. Voy a leer algo que nunca he leído en público. Es un libro inédito. Súper. Sí, es un libro de poemas que estoy revisando, ¿no? Seguramente voy a estar corrigiendo, pero quiero compartirlo con ustedes. Este cuento desde el título es impresionante. Si una noche oscura el pasado. Alguien le abre las puertas al diablo todos los sábados por la noche. David lo sabe y lo sufre. A veces logra liberarse de ese turno mensual, cuando cuadra horarios con otros fotógrafos, a través de un billete de más o una entrada para el clásico en el Campín. Pero hoy la suerte ya está echada, todos se han ido a lo suyo y alguien debe tomar las fotos de un accidente. Así empieza este cuento que me encanta. Y ojalá pues lo busquen porque también está en el Banco de la República y en la Bueno, biblioteca. uno cuando escribe cuentos trata, en muchos de ellos, que el primer párrafo tenga el suficiente grado de posibilidad de generar curiosidad para que el lector siga leyendo, ¿no? Esto lo aprendí de Allan Poe, de Edgar Allan Poe, Sí. que es un gran maestro del cuento, y de Stephen King, y de Patricia Highsmith, y de Joyce Carol Oates. Es una escritora, una mujer maravillosa. Y por internet también pueden encontrar cuentos de Joyce y de Patricia. Hay muchas cosas interesantes. Vamos a escuchar tu regalo. Voy a leerles como regalo. Son como poemas de amor. O sea, Vente, tengo. nada me cuesta imaginarte. Nada me cuesta imaginarte, muchacha, con fiebre en tu segundo cumpleaños y recibiendo el consuelo de tu madre. Nada me cuesta ver cómo saltas la cuerda en la terraza de tu vieja casa, donde yo hubiera querido estar para decirte, así, en voz baja, por detrás de la oreja, tranquila, yo también conozco el esfuerzo y la fatiga que supone deambular por esta tierra. Ayer nos dijimos adiós, muchacha, porque aún todo estaba por vivirse. Hoy sueño que regresas, cansada de tan lejos, así como una vez llegaste. Me llevo las dos manos a la boca, grito desde lejos tu nombre. Levantas la cabeza buscando en el aire, pero oscurece, y tu madre grita que ya es hora de volver a casa.
nombrar el ausente? ¿Y con qué palabras se recuerda entonces a quien ya no está? Si solo el silencio se parece al ausente. Nuestros suspiros son el idioma natural con el que deberíamos hablarles. Mi corazón dice que todavía está cerca. Nos peleábamos, también es cierto. Eras como una patada bajo la mesa que dan para corregirte. Y nunca el silencio era tan grande, porque había que salir y recordar al sol. A veces creo que estás lejos, que llevas mucho tiempo lejos, pero mi corazón me dice que todavía está cerca. El fantasma del amor. Muy pronto iré a la cama, miraré tu foto, besaré otra vez tus párpados de aire y cerraré los ojos para que solo haya un abrazo de distancia. Tal vez algún día puedas aprender el arte de los gatos callejeros, que siempre vuelven a casa como si fueran fantasmas, aunque les corten los bigotes, para luego abandonarlos en las afueras. Bueno, gracias, eso era lo que quería compartir. De verdad que muchas gracias a ti por esta oportunidad de compartir contigo este espacio. No, muchas gracias. Muchas gracias a ti, a la Feria del Libro, de la Cultural del Libro y la Lectura. Algún día me la voy a aprender. A la Gerencia Cultural del Banco de la República, a la Feria del Libro de Montería. Somos una región que necesitamos unirnos más, conectarnos más. Porque son más las cosas, como dice la frase cliché, son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Nos parecemos más a nuestros vecinos cordobeses de Bolívar, que a otras regiones que también necesitamos conocer y de las cuales tenemos que aprender. Entonces, ahí entre todos vamos empujando la carreta. Muchas gracias por la invitación, muy amables. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá en las horas de la tarde en el auditorio del Banco de la República. Vamos a tener también John Jairo va a tener una conversación más íntima y pues los esperamos a los que puedan estar a las 2 de la tarde en el Banco de la República. Muchísimas gracias a todos y a la directora Yuri Paula Vanegas por toda la gestión y a todo el equipo de la Biblioteca de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR. Gracias. Entretenido, ¿sí?